Muy buenas tardes. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Espacio Cultural San Lázaro, les da la más cordial bienvenida a la presentación editorial del libro América, dentro del programa Poesía del Mundo, con presentaciones editoriales de autores internacionales para celebrar el mes de la poesía. En este acto nos acompañan el maestro Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Fernando Valverde, autor del libro América. José Luis Martínez Salazar, director del Semanario Cultural Laberinto del diario Milenio. Y la doctora Tania Hernández Cervantes, investigadora del Espacio Cultural San Lázaro. Para unas palabras de bienvenida, dejamos en el uso de la palabra al director general del Espacio Cultural San Lázaro. Maestro, por favor. Muchísimas gracias, José Luis, Fernando, muy bienvenidos. Esta es su casa, es un espacio más de la Cámara de Diputados. Gracias, Tania, y a todos los compañeros del Espacio Cultural San Lázaro, quienes dependemos de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, la Secretaría General y los órganos políticos de esta, la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. A nombre de todos ellos, muchísimas gracias a todos los asistentes. Sin todos ustedes no sería posible llevar a cabo este tipo de actividades. Creo que fue la última, ¿verdad?, sesión en este espacio que tuvimos a Lee Calderón, y creo que fue el propio Fernando quien hizo una declaración bastante poderosa en el sentido que quizás es el mejor poeta de México, es Lee Calderón, pero habrá que decir que además 200 críticos, expertos en literatura de las mejores universidades del mundo, entre ellas la UNAM, la Sorbona, Oxford, Princeton, Harvard, dicen a su vez de Fernando Valverde que es el mejor poeta contemporáneo básicamente en lengua castellana. Así de importante es la presencia de este gran poeta, de este gran filólogo, de este gran literato, al cual recibimos con mucho gusto, y quiero que de antemano le demos un aplauso, por favor. Le tocará a la doctora Tania abundar al respecto, porque ella le da con calma la semblanza, pero solo puntualizar que de ese nivel son los poetas, los artistas que hemos estado presentando en nuestro programa, en este caso con la presentación editorial del libro América, que no había el acento, ¿verdad, Fernando? Ya nos explicarás por qué. Y en ese sentido, por favor, no dejen de invitar a su familia, amigos, conocidos. Es un privilegio que estemos recibiendo estos grandes talentos en esta biblioteca de Tacuba. Saludo también al doctor Delira, quien es el anfitrión de esta maravillosa biblioteca general, y sin extender mucho más, les agradezco de nueva cuenta que nos acompañen. Muchas gracias, maestro. Para el desarrollo de la moderación, cedemos paso a la intervención de la doctora Tania Hernández Cervantes. Adelante. Muy buenas tardes, y primero que nada, qué gusto estar de nueva cuenta en este sitio, en esta Biblioteca General del H Congreso, con estas hermosas y maravillosas compañías. Gracias al maestro Elías por su acompañamiento en este programa. Fernando, muy bienvenido. José Luis, director del Semanario Cultural Laberinto de Milenio, también muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, decirles que este mes estamos celebrando el mes de la poesía, y en ese contexto insertamos este programa de Poesía del Mundo, en donde traemos a poetas, escritores de diferentes latitudes, compartiendo lo que han escrito recientemente. Entonces, esta tarde nos volvemos a poner de lujo
nos volvemos a poner de manteles largos con la presencia de Fernando Valverde. Les cuento un poco de él. Y normalmente no dedicamos mucho tiempo a leer la semblanza y más, pero creo que esta vez vale mucho la pena, porque así ustedes tendrán más familiaridad de con quién y ante quién estamos en esta tarde. Fernando Valverde nació en Granada, España, en 1980, cerca de 200 críticos de más de 100 universidades, incluidas Harvard, Oxford, Columbia o Princeton, entre ellas, lo eligieron el poeta más relevante en lengua española, nacido después de 1970. Con su libro Los ojos del pelícano, publicado por Visor, obtuvo el prestigioso premio Emiliano Alarcos del Principado de Asturias. Entre los galardones que ha recibido destacan el premio Federico García Lorca para universitarios españoles o sendos reconocimientos en el Fray Luis de León y el Juan Ramón Jiménez. Es uno de los autores del libro de poesía Ante la incertidumbre, Visor 2011, que ha superado la decena de ediciones en diferentes países. Sus poemas han sido publicados en países como México, Italia, Colombia, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Perú, Costa Rica o Chile y ha sido traducido a numerosos idiomas. La insistencia del daño, también publicado por Visor, ha sido elegido Book of the Year por el Latino American Writers Institute de la University of New York y publicado en Estados Unidos. En 2014 fue nominado a un premio Grammy por el disco Jugar con Fuego con el cantaor Juan Pinilla, o sea que también tenemos a un poeta que se involucra con la música flamenca. En la actualidad trabaja como profesor de poesía en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos, es doctor en Filología Hispánica y en Educación y licenciado en Filología Romántica y Antropología Social. Bueno, la editorial Planeta ha publicado La muerte de Adonais, un libro de no ficción en el que narra la historia de los últimos días de Percy B. Shelley, John Keats y Lord Byron. En 2023, la editorial Visor publicó su último libro de poemas, Los hombres que mataron a mi madre, aclamado por la crítica y con ediciones en varios países. Y déjenme decirle que ese fue el camino por el que yo conocí a Fernando Valverde, al leer este libro de colección Visor de poesía y a través de un grupo también muy activo de poetas, círculo de poesía, lo leí y dije, este es un poeta imprescindible, imprescindible. Y entonces él me dice, y tengo un libro nuevo, América, excelente, tenemos que leerlo, y pues había que presentarlo, había que traer aquí ante ustedes este gran poemario del que vamos a hablar. Vamos a hacer una especie de diálogo, preguntas, respuestas con nuestro autor invitado. ¿Y qué les parece? ¿Qué te parece, José Luis, que empezamos contigo para abrir boca con algunos comentarios acerca del libro y después abundamos con algunas preguntas? Porque tengo varias preguntas e inquietudes, empezando con esto que comentaba el maestro Elías, de ¿por qué América sin acento? Pero platicamos. Adelante, José Luis. Tania, gracias al maestro Elías, a Fernando Valverde, a ustedes, por supuesto, por su presencia. Y bueno, yo tengo hice un texto, voy a leer algunos fragmentos y para después poder tener esta conversación con el autor, con Tania, con el maestro Elías, acerca de este libro, América, de Fernando Valverde, editado por Vaso Roto, y que ya ha tenido algunas otras presentaciones aquí en México. La historia de Estados Unidos de América, nombre utilizado por primera vez en la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, es una historia poblada de contradicciones. Es la historia de un imperio que guarda en su interior hazañas y crímenes, que ha propiciado el exterminio de pueblos originarios en su territorio y participado en guerras de diversa índole en lugares lejanos. En sus entrañas, sin embargo, también se ha vuelto escenario de luchas, muchas veces heroicas, por los derechos civiles, por la igualdad y por la paz, esos sueños que una y otra vez desbaratan los intereses económicos y políticos, los delirios de quienes se empeñan en uniformar el pensamiento y condenar a los herejes.
Esta es la historia que nos cuenta Fernando Valverde en América, sin tilde, como precisa él, y como la escriben en Estados Unidos en su apropiación de un sustantivo que en rigor denomina a todo un continente. Es un poema narrativo, como lo fue la poesía en su origen. No hay que olvidar que la poesía comienza contando historias y lo que nos cuenta Fernando Valverde en América es la historia de un país, la historia que viene desde el pasado a través de diferentes episodios y que llega hasta nuestros días. Son 5 capítulos que componen este libro de lo que él denomina un viaje hacia la tierra prometida. Este viaje que emprende Valverde hacia el pasado y el presente de un país enorme y diverso, ahora dirigido nuevamente por Donald Trump, que en su primera campaña presidencial llamó la atención del poeta cuando asumió y repitió hasta la sociedad el lema: hay que hacer América grande otra vez. En esos días, ha dicho Valverde en una entrevista, todos estaban preguntándose ¿a qué se refiere con grandeza? ¿Con recuperar la grandeza? Y no dejaba de resultar incómodo que no se dieran cuenta de que la verdadera discusión no era el adjetivo, era el sustantivo. No es que significa grande, es que significa para usted América. Está hablando de la América de Martin Luther King y los derechos civiles. Está hablando de la América de John F. Kennedy o del país del supremacismo blanco y la esclavitud. ¿De a qué América está usted hablando? Es lo que decía Valverde. De esas preguntas surge el título de este libro y son también las interrogaciones que plantean sus poemas, atravesados con frecuencia, con mucha frecuencia por el dolor, como en el primero, en el que Valverde pone cifra, le pone número a los muchachos enrolados en el ejército para pelear en Europa, en Asia, en tantas otras partes donde encontraron la muerte. Me gustaría que Fernando leyera este poema, que es el primero, sobre todo cuando habla, los primeros párrafos, donde habla de los 400,000 muchachos muertos, y que es realmente estremecedor. En primer lugar, agradecerles a ustedes por estar aquí y acompañarme. Pues desde que piso suelo mexicano, siento que mi vida mejora y es todo el tiempo así, y es la verdad. Me conocen la mayoría de los presentes y saben que no lo digo en todas partes, ¿no? Gracias a la Secretaría General de Asuntos Administrativos y Financieros, gracias por apoyar la poesía, porque realmente es muy difícil encontrar espacios y que una secretaría que en principio podía estar tan alejada de la literatura cree un espacio cultural, y aquí tenemos a su director, a quien agradezco su invitación, y a la doctora Tania Hernández que ha hecho todo esto posible. Es fascinante el hablar de que los asuntos administrativos y financieros prestan atención a la poesía. Y gracias a José Luis Martínez Salazar. Les voy a contar algo. Por una situación personal, yo sentí un desarraigo muy fuerte con mi país. Y yo llevaba trabajando en tratar de construir mi pequeño espacio literario durante décadas. De repente me vi en un país extraño, en una lengua extraña, sin ese espacio que me había costado tanto trabajo levantar, que podía ser más grande, más pequeño, más bonito, más feo, pero era el producto de mi sacrificio y mi esfuerzo. Y estaba en Estados Unidos, me puse a escribir una biografía de Shelley, se la mandé a 2 o 3 amigos que pensé que podía interesarle. Uno fue el maestro Marco Antonio Campos y dijo: wow, esto lo tenemos que publicar. Digo, esto es impublicable, 500 páginas sobre un poeta del romanticismo inglés, lo tenemos bien complicado.
conspiró todo lo que pudo, el libro salió y la primera persona que me abrió un espacio en los medios de comunicación, en los suplementos culturales, fue José Luis Martínez Salazar. No lo conocía de nada. En mi país es imposible no conocer a alguien y salir en un suplemento cultural tan importante como el que dirige. Admiro muchísimo su trabajo y me siento muy honrado de que esté aquí. Y no me equivoco, porque este poema nunca lo he leído José Luis en público, porque es muy largo, porque es muy complejo, está lleno de símbolos, pero siempre pensé que probablemente es el mejor poema del libro, o uno de los más importantes del libro, porque lo que están sucediendo son las 10 plagas de Egipto en el poema y el corazón del faraón se mantiene insensible, está en el Éxodo, hay una fuerte influencia del Antiguo Testamento, especial, bueno, no, de la Biblia en general, en el libro. Y escribí este libro en el primer term de Donald Trump y quise cambiar al faraón pues no tenía sentido llamar a alguien hoy el faraón. En Estados Unidos se identifica con el imperio, luego me funcionaba mucho mejor la palabra emperador. Y escribí este poema sobre cómo nos estamos quedando ciegos y no vemos las plagas que suceden a nuestro alrededor. Y efectivamente comienza con la primera plaga, que son los ríos llenos de sangre. ¿Qué le pasaba a aquella gente? Si Dios convirtió el agua en sangre en los ríos, no era suficiente, necesitaban más pruebas. Pues estos 400.000 muchachos muertos para liberar al mundo son los jóvenes dicen, la gran generación de Estados Unidos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y la siguiente cifra que aparecerá son el número de soldados muertos en Vietnam. 50.000. 400.000 muchachos muertos para liberar al mundo. Las aguas de los ríos se llenaron de sangre. Las aguas de los ríos de Europa con sangre de América fluyendo por el Danubio y el Sena. Peces muertos y hedor irrespirable en la ribera del Rin, en las puertas del Támesis. 400.000 muchachos muertos son el futuro, convertido en serpiente frente a los ojos del profeta. A este lado del mundo queda la libertad, el mundo libre, nacido de la victoria de los muchachos muertos. Las aguas de los ríos volvieron a calmar la sed. Fue limpiada la sangre de los baldes de madera y de las piedras y de las montañas, y en las casas florecieron las cocinas y los edificios se levantaron unos encima de otros como escaleras de emergencia, y la soledad fue un caminante dentro de la multitud y la muchedumbre una sombra detrás de la abundancia. Y entonces de los ríos se emergieron millones de ranas que poblaron las cocinas y los hornos y las artesas, y el polvo de la tierra se convirtió en piojos sobre las bestias y los hombres, y bandadas de moscas llenaron las casas de los avaros, pero tampoco esto fue suficiente. El frío sembrado en el corazón siguió trepando hasta convertirse en peste, peste moviéndose como un huracán por las grandes llanuras. El hambre tiene el sabor de la carne podrida. El infierno era una sala de fundición, cadenas de montaje. La avaricia no entiende las razones de la patria. La avaricia circula con libertad, atraviesa los muros, las fronteras, las divisas, los cálculos. Tienes que recordar que esta tierra no es tuya, tienes que recordarlo. Repite una y otra vez el emperador, porque lo peor está por llegar. Lo peor no fueron los últimos 50.000 muchachos muertos que llenaron de sangre el río Saigón. El mal está en la sangre de los que llegan al infierno de las fundiciones, unidos por lo que ya no existe. Ellos serán las úlceras sobre los cuerpos de los hombres y de las bestias. Solo la piedra podrá proteger los frutos y las raíces. Solo la piedra podrá servir como recuerdo. Llegaron huracanes, tornados, raciones de comida al amanecer, fuego mezclando con granizo, desgajando los árboles, destrozando los muros y los diques del emperador para inundar las casas de quienes sufren. Pero el corazón del hombre que ocupaba la Casa Dorada permaneció helado.
porque de nada sirve mostrar la fuerza del viento y de la tempestad a quienes nunca fueron alivio en el fracaso, a quienes no supieron lo que significa ser la derrota por la indiferencia, ser agua antes que sangre. Y el barro fue la culpa pegado a los zapatos de los caminantes, fue la sospecha y también la vigilancia, pestillos en los portones, razones de seguridad, arcos de detección de metales en los aeropuertos, deportaciones masivas y nuevas leyes para calmar el miedo a la libertad. Una vez que los hijos quedaron insensibles a la dureza del emperador, a la avaricia, al vil mercado, a los códigos escritos con el dolor de los débiles, cuando todos dejaron de prestar atención, acostumbrados a la solemnidad, protegidos detrás de las palabras y de la corrección y de las cuentas corrientes y de la propaganda y de los argumentos que desmienten la propaganda, todo estaba ya listo para la llegada de las más densas tinieblas en las que nadie pudo ver a su prójimo. Solo el bastón dorado del emperador era reconocible para todos. Solo en sus manos estaban ya los hombres y las bestias, y también las mujeres y las langostas, y los campos arrasados por las langostas. El final es conocido y antiguo, la muerte de todos los primogénitos, ya se tratara del hijo de un emperador, o de un preso, o de una bestia. Y no hubo casa alguna en la que no se helase el corazón de los hombres. Muchas gracias. Es muy difícil no estremecerse ante un poema de esta naturaleza, donde evidentemente está presente están presentes aquellas 7 plagas bíblicas. Y bueno, voy a tratar de abreviar. Lo mejor y lo peor de Estados Unidos está en este libro, en estas páginas de América. Aquí están las tragedias de las adicciones, la desconfianza, la sospecha, el miedo que endurece la vigilancia en los aeropuertos y provoca, dice Valverde, deportaciones masivas y nuevas leyes para calmar el miedo a la libertad. Aquí están Martin Luther King, John F. Kennedy y aquellos tiradores que asolan y se presentan de repente en algunos lugares, en universidades, en centros comerciales, para matar a mansalva a víctimas verdaderamente inocentes. A ellos, Valverde les dedica un capítulo y les presta su voz. Él habla, o ellos hablan a través de los poemas de Fernando Valverde. El primero de estos fue un exmarín, Charles Whitman, quien el 1 de agosto de 1966, tras haber asesinado a su esposa y a su madre, subió a la torre de la Universidad de Texas y comenzó a disparar, matando a 15 personas y dejando heridas a 32. Dejó una carta pidiendo que estudiaran su cerebro, que los científicos le encontraron un tumor que podría haber contribuido a su incapacidad para controlar sus emociones y acciones. En voz de Valverde, él dice: he estado demasiado tiempo en los brazos de las tinieblas. Ya es hora de ascender majestuosamente. Una vez fuera de mi cuerpo, todos quedaremos aliviados, pero no vayan a culparme, no maldigan el nombre de Charles Whitman. Hay otros tiradores famosos como Adam Lanza, pero en este libro, lo ha dicho el propio poeta, hay una cicatriz, y esa cicatriz es el río Mississippi, las tierras que riegan el río Mississippi. Y hay una historia que seguramente muchos conocen, que a mí me despertó una enorme curiosidad volver a ella. Había visto un reportaje, pero es la historia de Ruby Bridge, que es esta niña a la que él es autorizada, que es autorizada para ir a una escuela de blancos. Y hay una fotografía en internet que estremece el corazón. Esta niña impecablemente vestida, hermosa, de 6 años, siendo escoltada por unos alguaciles enormes que había enviado el presidente de Estados Unidos a su casa para llevarla a la escuela.
cuando llega a la escuela, en el trayecto empieza a recibir insultos. Los alguaciles la llevan hasta la oficina del rector y en ese momento ve cómo todos los demás padres empiezan a sacar a sus hijos. Y cuando la llevan a su salón, hay una maestra blanca que tuvieron que haber llevado, esto ocurre en Luisiana, la tuvieron que haber llevado de Boston porque nadie quería dar clases. Y es su única maestra y es su única alumna todo el año. Esta historia nos hace pensar en lo peor, la segregación, la intolerancia, pero también en lo mejor, que es el valor de esta niña y sus padres y quienes la llevaron al lugar donde se encuentra en la historia y que, si no mal recuerdo, visitó la Casa Blanca en tiempos de Obama. En el poema, mientras Ruby camina hacia la escuela, dice Valverde, con determinación, las madres de los alumnos blancos avanzan cargando un ataúd y una muñeca negra para Ruby, para su voluntad, porque quienes se mantengan firmes verán el agua amarga convertida en dulce, porque ellos fueron elegidos por su insignificancia, verán desalojadas a las más grandes naciones. En una entrevista con la BBC, Ruby recordó, al llegar a la escuela, los policías federales me tomaron y me metieron rápidamente en el edificio hasta la oficina del rector. Vi cómo la gente de afuera entraba apresurada y me miraba por la ventana, gritando. Fueron a todas las aulas para sacar a sus hijos, se los llevaron a casa y nunca los dejaron regresar. Siempre hubo gritos y más gritos. Unos aparecían sosteniendo una pequeña caja que era un ataúd de bebé, en el cual habían colocado una muñeca negra. Nadie quería darle clases. La dejaron sola y, sin embargo, ella y sus padres resistieron. Este libro del poeta, académico, periodista Fernando Valverde es, como afirma Raúl Zurita, un triunfo de la poesía. Yo les invito realmente a leer este libro que nos despeja el horizonte y nos hace conocer mejor a un país del que a veces hablamos muy mal y del que a veces hablamos muy bien, sin ver sus entrañas, sin ver sus contradicciones. Y es un libro que cobra una inusitada actualidad con el regreso de Donald Trump al poder. Lo escribe Fernando cuando está la campaña para el primer mandato. Y ahora, nuevamente, el señor Trump nos sorprende cuando dice, por ejemplo, apenas en su discurso del 20 de enero, América reclamará, América sin acento, reclamará su legítimo lugar como la nación más grande, más poderosa y más respetada de la tierra, inspirando el asombro y la admiración del mundo entero. Otra vez, América, sin acento, como decimos en México, como un país que se apropia del nombre de un continente, un país con gente solidaria y creativa, con grandes universidades, pero también con millones de personas que apoyan a un mandatario inculto, prepotente, abusivo. ¿De qué América hablamos, Fernando? Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Pues tenemos algunas preguntas y sobre todo algunos temas que nuestro amigo José Luis Martínez ha abierto aquí en la mesa. Fernando, estamos ante un libro que nos retrata lo mejor y lo peor de América, pero también está escrito por una persona que representa la manera como se ha constituido el país de Estados Unidos, o sea, gente que viene de otros países. Hace tiempo un amigo me regaló un libro que se llama El país más viejo del mundo, de Piazza. Y se trataba de la historia de Estados Unidos, ensayos sobre Estados Unidos. Y yo siempre había tenido en mi mente a Estados Unidos como un país pues bastante joven,
comparado con la historia de países como México, como España, Europa y demás, pero en realidad, y esto me confronta con el título del libro, es que el país es el país más viejo desde la perspectiva de que sus pobladores, los primeros inmigrantes, porque también había aborígenes, ¿no? Entonces no debemos de decir que eran los primeros habitantes, los inmigrantes, pero los primeros migrantes a Estados Unidos, pues muchos de ellos venían del país más viejo, del continente más viejo. Entonces, desde esa perspectiva, Estados Unidos era América, era un continente al que llegaban, ¿no? Entonces, desde ahí pues me acerco a una respuesta desde esa perspectiva, pero cuéntanos, Fernando, ¿a quién querías interpelar con este título en español? Sé, y también es lo que estábamos platicando antes de iniciar esta conversación con ustedes, que Fernando publicó este libro primero en inglés, traducido por una gran poeta, Caroline Fauché. Es una excelente poeta que estuvo involucrada en temas de derechos humanos en Latinoamérica y demás. Entonces, fue primero publicado en inglés y bueno, desde ahí se entiende que no hay acento, pero justo cuando estábamos armando la publicidad para este evento, yo le había puesto pues por una inclinación, o sea, natural, ¿no? O sea, de español, ponerle el acento, y me dice, no, es sin acento, y es a propósito. A ver, cuéntanos, ¿a quién querías interpelar con este título? Sin acento, ya sé que me vas a decir sin tilde, porque desde el español efectivamente es una tilde. Adelante. Bueno, pero, pues ya se convirtió en sinónimo. Entiendo que cuando decís acento estés diciendo tilde, y cuando decimos tilde estamos diciendo acento y no pasa nada. Tenía que encontrar una manera de hablar desde dentro. No quería parecer un turista paseando, viajando por los Estados Unidos. Primer aviso. Empezamos bien. Y la cuestión del acento, pues me fue muy útil porque al menos esa pequeña tilde nos sirve para conservar la autenticidad de la palabra. Y porque en la falsificación de su idea del mundo, en el imperialismo empieza por la lengua. Una de las primeras cosas que han sucedido es algo que pues, el inglés es hoy el idioma oficial del país del que soy ciudadano ahora. ¿Y ahora qué hago? Me hicieron ciudadano de un país y yo no hablo apenas inglés. Ahora ya no pueden arrebatarme la ciudadanía. Ya no estoy naturalizado según los nuevos decretos presidenciales. ¿Cómo defender un poco el español, la dimensión de la palabra, pero también cómo no quería que perdiera el verdadero significado que necesitaba producir en el lector, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos. Cada vez que uso la palabra América la estoy usando como la usamos en los Estados Unidos, porque pues, te colonizan. Yo también lo uso ya continuamente, porque es muy raro, es muy largo los Estados Unidos. Y hablas de América y los americanos y pues se cuela ahí en el lenguaje. Como os decía, llegué a este país, para mí era un motivo de fascinación enorme. Encontraba lo mejor y lo peor. Llegué a una universidad que era un college militar. Ese es mi primer contacto con la Academia de Estados Unidos. Allí cuando yo entraba, todos estaban vestidos de uniforme, se levantaban y me saludaban como debían, ¿no? Y
Y era extraño, era extraño. Siempre haces amistad con algunos estudiantes o una cierta complicidad porque, por cualquier motivo. Y recuerdo que un fin de semana me dijeron, profesor, le invitamos a un rally. ¿A un rally? ¿Qué es un rally? Dice, no, es que nos juntamos para beber una cerveza. No puedo beber cervezas con vosotros. Está prohibido beber hasta los 21 años. Bueno, pues podemos no beber alcohol, pero porque en realidad la misión del juego es disparar. Un rally era subirse en un coche, en una furgoneta, en una pick-up de estas y ir disparando a todo lo que se moviera. Y imaginaros, yo no había cogido un arma en mi vida. No sabía, lo más parecido que yo había conocido a un arma era un cuchillo de cocina. Y me vi con fusiles de asalto con estos muchachos, ¿no? Fue un impacto grande, fue un impacto, eso me llamó mucho la atención, los mass shooting de forma inevitable. ¿Qué sucede ahora? Entra alguien aquí, estamos escuchando poemas, hablando y empieza a dispararnos. ¿Cómo es eso posible, no? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y cuando intenté ponerme a escribir, me salía el periodista. Y claro, yo hice una documentación muy periodística, José Luis, porque era lo que estaba acostumbrado, pero cuando me senté a escribirlo no podía parecer un reportaje o no podía, necesitaba otro lenguaje y otra perspectiva sobre todo. Y el periodismo y la sociedad americana está siempre de parte de las víctimas, y eso está bien. Siempre se pone en el lugar de la víctima. Pero no quiero decirlo en voz baja, pero en voz alta, si se quiere afrontar un problema como este, es necesario pensar no lo que pensaba la víctima, que estaba ahí pensando a ver si acaba ya esta presentación y nos vamos a tomar algo. No aporta nada. Lo único que va a aportarnos una información importante es qué pensaba el tirador. Y nunca se detenían a preguntarse qué es lo que estaba pensando el tirador. Me puse a ello, publiqué estos poemas, se enfadó mucha gente. Iba a algunas universidades y yo creí que no me iban a dar la nacionalidad. Sí, estaba preocupado. Estaba preocupado con este libro y la traducción al inglés, ¿no? Pero bueno, pues salió todo bien. Obviamente ponerse en el lugar del tirador no supone sentir empatía o simpatía hacia el tirador. Es como quien escribe una biografía. Pues no quiere decir que ames al personaje sobre el que estás escribiendo. En mi caso he escrito dos y sí los amaba un poco. A uno mucho y a otro un poquito menos que mucho, pero solo un poquito. El caso es que pues quería ponerme en el lugar de ese Charles Whitman del que habló José Luis. Acudió varias veces a la universidad, a instancias administrativas para decir, por favor, ayúdenme. Es que voy a subir un día a esa torre y voy a matar a decenas de personas. Es 3 años después del asesinato de Kennedy. Ya habían empezado a pasar algunas cosas en Estados Unidos, pero todavía no las suficientes como para que creyeran verosímil o posible una acción tan gratuita y terrible. Y me coloqué en el lugar del tirador, intenté... Bueno, no quería ser un turista, como os dije, quería... Todas las armas que hay en el libro las disparé. Llegué allí... sin saber cortar mantequilla y me propuse que no podía estar hablando de los mass shooting y de lo que estaba sintiendo el tirador sin saber si
el arma podía descolocarle un hombro, la precisión del disparo, la frecuencia, el calibre, todo. El peso. Vamos a ver, este fue Charles Whitman. ¿Y que se llamara Whitman? ¿Qué os parece? Claro, Walt Whitman construye el significado simbólico de la nación, de América. Nadie lo hace como Walt Whitman. Y Charles Whitman lo destruye, lo tritura en unos segundos. Tienes un poema incluso, ¿no? Aquí de Herida frente a la tumba de Walt Whitman, que de hecho es uno de los que más me gustaron. Lo tengo aquí señalado, pero bueno, vamos adelante, te queremos escuchar ese poema que... Vamos a destruirla primero y después hacemos lo posible por reconstruirla un poco. Austin, Texas, 1966. No seré yo quien dispare, será otro hombre o diablo quien apunte desde la torre, porque pienso en subir a la torre cada día. He intentado escapar de mis propios pensamientos, pero hay algo dentro de mi cabeza, una semilla, un escorpión o una bala con mi nombre, Charles. Quisiera abrirme el cráneo con un cincel para poder sacarlo. Charles Whitman, el elegido para subir a lo alto de la torre y repartir lo que me ha sido entregado en abundancia y sembrarlo con la precisión de un ejército, porque soy un soldado, el marine Charles Whitman. Alguna vez fue manchada mi reputación, pero desde la torre el pasado queda en un lugar casi irreconocible, lejano, pequeño, insignificante. Solo importa el ahora sobre el reloj. No hay tiempo para mirar atrás. Todos van a pensar en el futuro. Todos van a correr hacia donde puedan encontrar compasión o arrepentimiento, y yo no puedo dárselas. Mis virtudes son otras de las que todos huyen, mientras mis pensamientos los persiguen con mira telescópica. No puedo hacer ya nada por evitarlo. He matado a mi madre y a mi mujer. No puedo hacer ya nada para evitar la muerte, porque todo lo ocupa. Soy un esclavo. Nadie vaya a culparme. No manchen la reputación del soldado Charles Whitman. Soy un inocente. Tal vez alguna vez fui irrespetuoso, pero fui entrenado para la obediencia. No me atrevería a cuestionar ninguna orden. He arrancado un ramillete de flores, siento dentro un relámpago, son las pisadas de los animales, bolas de fuego, el campo de batalla y estas agujas, mi madre agonizando. Yo también me quedaré mudo cuando se acabe la munición, pero no pienso arrodillarme. He sido hecho prisionero, sé lo que significa estar encerrado en una celda o un cráneo, una ráfaga más. La humedad en Florida será insoportable. Qué mala época para un entierro. Charles Whitman, una bandera cubrirá mi ataúd. Qué desgraciado, he estado demasiado tiempo en los brazos de las tinieblas. Ya es hora de ascender majestuosamente. Una vez esté fuera de mi cuerpo, todos quedaremos aliviados. Pero no vayan a culparme. No maldigan el nombre de Charles Whitman, porque todo estaba dispuesto en el reloj, en el cráneo, en el rifle, en la torre, en el infierno. Mencionaste tu oficio como periodista y en estos poemas sobre los mass shooting, que por cierto hay otro que también el de Adam Lanza que dice: si he matado a mi madre, puedo matar a todos los hijos de la tierra. Ejerces plenamente tu oficio de periodista en la construcción de estos poemas, porque no solamente disparas las armas, sino que también viajas a todos los escenarios, hablas con gente, documentas y después lo transformas en poesía. ¿Puedes decirnos cómo fue este proceso? ¿Qué descubres en el ínterin mientras vas recorriendo los escenarios? Y también lo has dicho en algunas entrevistas, donde no quieres ser ningún turista y mucho menos un turista accidental, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Sí, el oficio de periodista y la vocación, que fue la vocación de mi vida, diría yo, tuvo un impacto enorme en estos poemas, porque pues no solo disparé todas las armas, sino que fui a todos los lugares donde se produjeron los tiroteos y traté de, pues los últimos tiroteos, como
en Sutherland Spring, fue el tiroteo y al día siguiente estaba allí con mi mujer, que pues, la suerte de que ella también periodista durante más de 10 años y me acompañaba en esta locura que se acabó convirtiendo en la locura de los dos. Llegábamos allí, intentábamos hablar con la gente. En los lugares donde ha pasado una tragedia de este calibre, parece que queda una marca en el paisaje que permanece y yo no quería escribir sobre todo esto y que alguien en algún momento, pues, sabes cómo somos, ¿no? Y pudiera decirme, no, pero este no era el paisaje, o no es posible que el clima de Texas en esa época, ¿por qué está lloviendo? ¿Por qué? Cualquier detalle. Además, son muy... El espacio tiene una gran importancia en el poema, porque el poema intenta acorralarte, el tirador te acorrala. La primera reacción que tenemos todos si entra un tirador es colocarnos allí. Y en realidad, siendo la reacción más humana, es la peor. Pues ahora recibimos cursillos a los profesores que nos presentamos voluntarios para saber cómo actuar si dan aviso de que entra un tirador en el campus. Y dices, de verdad, estos gringos están locos. Pero luego hubo un mass shooting en mi universidad hace 3 años. Murieron 5 estudiantes. Murieron 3 estudiantes, uno quedó gravemente herido, el tirador va a morir. En fin, que realmente podía suceder. Y pues yo tomé el cursillo. ¿Quién es el más hábil que hay aquí? Detrás de una puerta y de la otra el otro más hábil. Y vamos a intentar colocarnos en aquellas 2 paleras en línea. Y probablemente caerán 2 o 3, pero no todos. Sí, y lo tratan con esa frialdad porque como no han conseguido armarnos, que es lo que era la propuesta, creen que en cada departamento tiene que haber un profesor que tenga derecho a tener un arma por si se produce un mass shooting, que no haya que esperar a que llegue la policía, que alguien pueda defender la situación. Pero pues creo que la profesión con mayor índice de tiradores de Estados Unidos va a ser el de profesor universitario desde ese momento, ¿no? En fin, que fue muy importante la documentación de los poemas, fui muy cuidadoso, no quise faltar el respeto a nadie. Pues imaginad, alguien que está con su familia en cualquier lugar, disfrutando de un día, pensando en el futuro y pues recibe una bala. Yo la primera vez que escuché hablar de este fenómeno al que apenas logro encontrar explicación fue por Columbine. Yo sería un estudiante en un instituto, por eso me impactó tanto, que aquellos 2 muchachos entraron y empezaron a disparar. Y habían sufrido bullying y se vengaron de aquella manera tan terrible. Voy a leer el poema de Columbine porque este es probablemente el que... Bueno, este y el de Sutherland Spring, por las alusiones a la Biblia, es el que más ha incomodado a mis compatriotas. Columbine. Otra vez está hablando el tirador. Puedes pararte lo que tú quieras, ¿eh? Siéntete libre. Muy bien, gracias. Permíteme mostrarme lo que pienso de ti. Perdón. Permíteme mostrarte lo que pienso de ti. Puedes mirar las marcas de mis muñecas. Me he golpeado a mí mismo muchas noches para poder dormir. Recibe todo esto a cambio de tu odio. Dulces sueños. Voy a morderte. Ya no queda tiempo para elegir.
los más bellos primero. Hoy es nuestro último día, es el aniversario. Dime algo hermoso. He venido a derramar mis semillas. Voy a pisarte camino de la inmortalidad. Date la vuelta, aléjate. Ya todo ha sido dicho. El mañana es una bandera, el mañana es una bala entre la espina dorsal y la aorta, el mañana es un lugar vacío, el mañana es un error de cálculo, el mañana es un sueño demasiado dulce. ¿No tienes la impresión de que el mundo es extraordinariamente pequeño? Recuerda todo esto cuando te creas libre. Tengo que decir que yo quiero mucho este país, que es el país de mi hijo, ¿no? Y yo estoy muy agradecido a las oportunidades que me ha dado y ¿por qué te centraste en todo lo oscuro, en todo lo terrible? No, también destaqué algunas de sus virtudes, pero es verdad que me llamaron. No sé por qué sentí una mayor atracción por el mal que por el bien, tal vez por haber sido periodista tanto tiempo. Y pues es un país donde estoy pensando en los voluntarios. A mí casi me da la risa de ver cómo es un país donde hay gente que ejerce el voluntariado y se ponen unas estrellitas de cuántos años o cuántas horas llevan invertidas en el servicio a la comunidad, en las comunidades. Cómo el tejido social se hace. Os voy a contar una historia en este college universitario. Imagináis, allí iban con la bandera confederada en los pick-up y eran pues paramilitares. Yo formaba parte del Departamento de Lenguas Estratégicas, que eran español, chino, ruso y árabe. Es decir, todos los potenciales enemigos que podía tener Estados Unidos en el mundo. Lo bueno es que tenían un montón de dinero. Podíamos montar congresos de poesía y te lo pagaban. Porque ese dinero no venía de educación, sino que venía de defensa o de... Y ahí el dinero fluía de una manera inimaginable. El caso es que había dos mujeres lesbianas que tenían un pub junto a la facultad donde yo enseñaba. Ardió, se prendió fuego, son casas de madera y aquello en unos minutos es ceniza, es polvo. Pues el seguro no cubre esa clase de accidentes, si es que te dejaste una hornilla encendida o no. No había manera. Fue la gente de un pueblo hiperconservador, donde Trump ganó en el primer term con más del 70% y ahora con más del 80%. Aquella gente juntó la cantidad total que necesitaban para reconstruir el edificio, la casa, y en unos meses estaba abierto el pub de nuevo. Ese es el sentido, tienen un sentido de comunidad que no podemos entender. Es decir, hay cosas muy hermosas, pero pues a mí no me sale. Al final soy profesor de romanticismo, vivo en el siglo XIX y la oscuridad triunfa en lo que hago. Bueno, pero es que todo país grande tiene sus grandes aciertos y sus grandes errores. Por eso se trata de un país grande también. México, España, todos ellos tienen grandes errores en su historia y también unas épicas, ¿no? Entonces, pues creo que es algo bastante natural, sobre todo que ahora vives, experimentas el día a día en Estados Unidos, en esa América. Y fíjate que leyéndote, a mí no solamente me queda el sabor de que resaltas todos esos episodios trágicos
de cicatrices dolorosas, ¿no? Me parece que es un gran acierto que lo resalte, que aparezca en este libro ese registro de Estados Unidos, porque al menos personalmente me parece que lo que más sabemos es la buena publicidad de Estados Unidos, ¿no? Es un país que yo creo que ahí se inventó el marketing, la publicidad así masiva, dura y derecha, me refiero en el sentido estricto de que lo hacen y lo hacen muy bien y para mal, ¿no? Entonces, es importante también saber cuáles son las cicatrices que hacen a ese país, ¿no? Porque al momento de verse incluso las cicatrices en la piel de la historia de los lugares donde vivimos, pues también los queremos más, porque terminamos aceptando el cuerpo de ese país tal y como es, ¿no? Y con esa mayor comprensión, pues también hay una forma de intervenir en la historia. Entonces, me parece que lo logras, Fernando. Hay que tocar las cicatrices para amar algo también, ¿no? Y yo quería entender por qué la mayoría de los estadounidenses están a favor de las armas. Pero no de tener una pistola, sino de tener un arsenal en su casa. Yo estoy pensando en uno de mis mejores amigos en la vida, que es el padrino de mi hijo, un poeta excelente que se llama Gordon McNeil, un tipazo, que lo pasaría mal el ejército mexicano si intentara entrar en su finca. Y le preguntas, Gordon, pero ¿esto cómo es posible? Si tú eres una persona progresista, si tú eres una persona que no mataría a nadie, dices, sí, claro, yo sí, pero ¿y el que venga? Si yo no compro esto para hacerle daño a nadie. Dice, mira, la casa más cercana que hay de la mía está a varias millas. Aquí hay veces que se pierde la luz por la nieve durante semanas. ¿Qué es lo único que evita que venga un criminal aquí y me robe todo lo que tengo, me extorsione, me lleve a un cajero a sacar dinero? ¿Por qué no sucede? Porque saben que lo voy a recibir así. Y claro, ahí te deja como, no, bueno, pues es su forma de pensar, Puedo no estar de acuerdo, pero no es un disparate, no es algo que... y he vivido situaciones así de confrontar el tema de las armas con estadounidenses y que me den respuestas muy difíciles de... Nunca me convencieron, pero me hicieron dudar. Pienso en una estudiante guapísima que tuve en North Georgia, fina... jamás te la habrías imaginado disparando, no sé, ¿no? Era algo inverosímil, ¿no? Hicimos un debate en español entre a favor o en contra de las armas. Ella estaba a favor y en un momento dado, cuando el debate ya estaba en un callejón sin salida, que parecía que lo perdían, dijo, pues yo voy a decir lo que realmente pienso y quien quiera juzgarme, que me juzgue, pero pues ¿por qué no voy a decirlo? Este es el único país del mundo donde no existe la violencia de género. ¿Por qué? La violencia de género parte de una desigualdad física. El hombre aprovecha una superioridad física para abusar de la mujer, para golpearla, maltratarla. Si yo puedo tener debajo de mi almohada o en el cajón de mi mesita de noche un revólver, se anula la superioridad física, así que ninguna violencia puede considerarse de género. ¡Toma ya! Obviamente es muy fácil desmontarlo, ¿no? Pero, es decir, no partió de una tontería. Hizo una reflexión...
las armas están tan dentro de su cultura como para justificar temas esenciales y problemáticas de primer orden dentro de la sociedad. Es un tema cultural, absolutamente ahí circulando en las venas de ese país, que las venas son los ciudadanos de Estados Unidos y ciudadanas. Pero fíjate, qué interesante que tus poemas toman la perspectiva, como le dices, el yo poético desde el tirador, ¿no? Entonces, el tirador es el que también, el que apunta a sus grandes próceres, por ejemplo, Martin Luther King, ¿no? También el tirador es el que asesina a uno de sus presidentes y demás, pero de alguna manera también está asesinando algo de la humanidad de esa población, y creo que en eso tiene una gran virtud, ¿no? Y una gran contribución el tomar esa perspectiva, ¿no? De contar los poemas o de escribir los poemas desde esa perspectiva, al menos en ese sabor me da. Pero bueno, te decía que yo veo aquí pues no solamente esa parte áspera o difícil de interactuar con Estados Unidos, también veo a un Fernando que se sitúa en los lugares, como dices, los espacios son muy importantes en la construcción de las sensaciones, las memorias y demás. Entonces te sitúas ahí y también recuerdas un poco de tu propia tradición, de tu tradición literaria, poética, ¿no? Por ejemplo, me pareció lindísimo, lindísimo, y te lo quisiera hacer leer, Fernando, el de Antonio Machado, Escucha la sombra del atardecer en Long Island. Me pareció bellísimo ese poema. Es el único poema en el libro que no es cierto, que es una invención. Porque, claro, lo haces muy bien. Antonio Machado muere en Collioure en 1939 y no fue al exilio. Pero yo quise imaginar, soñar, sí, que Machado hubiera podido escapar, como he imaginado tantas veces. Y si Lorca hubiera salido de allí, no hubiera ido a Granada. Pero es como tú sí, claro, y soy yo, ¿no? Me convierto, Así es. Por eso fue el momento, muy bien, me encanta que te dieras cuenta de que es el poema en el que soy yo. En todos los demás poemas, el yo poético está en la segunda persona del singular, y en este, que parece que es la tercera persona del singular, no. Es una mentirijilla. No, ¿quieres leerlo? Soy más yo que Antonio Machado. Pero claro, estoy pensando en Machado y estoy pensando en Lorca. Quiero decir una cosa. Aquí que estamos en la Cámara de Diputados, si alguien puede tener algún tipo de influencia. No estoy enfadado porque no me puedo enfadar con México, porque lo quiero mucho. Pero tengo que pedir un favor, otro más. Estuve paseando antes de ayer por el Parque México, hacia el norte, al Parque España. Yo no voy al Parque España porque se llame Parque España. Si le cambian el nombre por Parque Andalucía, lo agradezco. Pero allí había un monumento a Federico García Lorca, que han destrozado y que ya no está. Quedan las ruinas, los restos, y no entiendo cómo ocurrió, no entiendo si fue un... ¿Sí? ¿Cómo? Con un punto de acuerdo podría ser que se retome. En la misma Cámara, en la Cámara de Diputados. Pues sí, porque si fue alguien pensando que de esa manera estaba atacando a España, pues se estaba equivocando, porque España fue quien le puso el cañón de un fusil a Lorca. Pues Lorca, además era un monumento que habían financiado, costeado represaliados del franquismo que se refugiaron en México. Lo mejor de mi país, a quienes salvaron ustedes. Y
Y era emocionante el que hubiera ese pequeño recuerdo a García Lorca en un lugar donde nunca estuvo, ¿no? Y me da pena que, si ha sido una decisión política, o si ha sido un acto de vandalismo, pues pedir que se reponga, ¿no? Y si ha sido una decisión política, pues igual habría que replanteárselo, porque es una equivocación total. No es, para nada es un ataque a España. Creo que muchos enemigos de España estarían de acuerdo con eso. Antes de que lo leas, sí, claro que sí. Bueno, es una opinión verdaderamente personal. No creo que nadie en México, ni de derecha ni de izquierda, pudiera atentar contra García Lorca. En primera, porque más allá de la ideología y su pertenencia al Partido Republicano, su poesía trasciende muchas otras cosas, ¿no? Lorca, que estuvo a punto de llegar a México, nunca llegó. Y creo que es un simple acto de vandalismo como existen en todas las ciudades. A mí me ha tocado ver tu universidad, la Universidad de Granada, completamente grafiteada y muchos monumentos destruidos. Creo que es más fruto del vandalismo y la ignorancia que una cuestión política, y lo que sí creo que debemos de exigir a las autoridades es que repongan ese monumento a García Lorca. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. No, yo tengo toda la fe en el mundo. Estoy al 99,9% seguro de que ha sido un acto vandálico, pero me preocupa que el monumento era muy contundente. Ha sido un vandalismo que puede haber necesitado de maquinaria pesada. Acá está Armando González Sí. en su colonia destruyeron también un monumento de un gran escritor. Se lo fueron robando poco a poco. Sí. Ahí va el poema de Machado. El pobre Machado muere en Collioure de forma penosa, en una pobreza absoluta. Está alojado en un motel con su madre y su hermano, y bajan al desayuno. Hay un momento en el que la propietaria del motel le pregunta por qué no baja nunca a desayunar con su hermano, y inventa alguna excusa. El motivo real es que solo tenían una camisa. Así llegó Antonio Machado a Collioure, y allí lo alcanzó la muerte. Unos días después llegó una carta de la Universidad de Oxford invitándole como profesor visitante. Qué diferente habría sido todo, ¿no? Por unos días. Antonio Machado escucha las sombras del atardecer en Long Island. Te llaman Nuevo Mundo, pero cierro los ojos y el frío es una nube que contiene la historia. La tristeza es antigua. Llueve en cada palabra y en los versos que escribo. Estos días azules y este sol de la infancia son la lluvia empapando una casa derruida. La patria del dolor es el océano. Puedo escuchar tambores victoriosos que ensordecen la noche de los desterrados. Puedo escuchar las nubes deslizándose, las corrientes marinas y el paso de los jóvenes trepando sobre el llanto de los embarcaderos. Es este el porvenir. Contemplar cómo avanzan los ejércitos, cómo el fuego devora los labios y las nubes en un atardecer de púlpitos y sangre de inocentes, sangre limpia y diáfana que un día fue el amor y fue el relámpago. Puedo escuchar, pero de nada sirve. No sostiene mi voz el campo de los niños ni la aurora sobre la patria ajena de la felicidad. Es este el porvenir, una tarde de lluvia volcada en el océano, una sombra que acecha los nombres y los cantos, el rostro de mi madre bajo la tierra estéril. Muchas gracias, Fernando, por compartirnos esta lectura de uno de los maravillosos poemas contenidos en tu libro América. Ahora, ¿qué les parece que hacemos una ronda
de preguntas, respuestas, conversación con el autor Fernando Valverde, y estamos listas para escucharlos también a ustedes. ¿Algún comentario, ¿no?, de estos poemas escritos en español, pero sobre un país cuyo idioma oficial, solamente oficial, es el inglés, porque bueno, el español ya se ha vuelto uno de los idiomas más hablados en este país? ¿Algún comentario? Adelante. Y aquí les podemos pasar el micrófono si alguien nos ayuda para que puedan hacer la pregunta desde su lugar. Sí. Hola a todos, muy buenas tardes. Pues antes que nada agradecerles por la oportunidad de escuchar a Fernando, también agradecerte, Fernando, por compartirnos tu poesía. Y mi pregunta iría justo en este sentido de, al hacer este trabajo sobre el lugar donde se está, creo que hay un punto bien interesante justo ahí. ¿Crees que estamos en un momento donde vale la pena empezar a volver a escribir sobre los lugares donde estamos? Como volver a mirar atrás hacia los pasados de donde estamos ubicados, sea aquí en la Ciudad de México, en España, en otros lados, y verlo en contraste con el presente. Si nos va a hacer mejores, sí. Si va a despertar el odio en nosotros, no. Si nos va a ayudar a ser mejores como sociedad, a tener una mejor calidad de vida, si sirve para trabajar en favor de la bondad, sin ninguna duda. Si va a despertar el rencor, nos va a separar, no merece la pena. Obviamente es una respuesta imposible de contestar porque son miles de contextos y posibilidades. Pues aquí podrías estar diciéndome, tenemos que estar pensando siempre en los asesinos de los españoles que vinieron aquí. En Estados Unidos su obsesión es con la raza, en mi país su obsesión es con la grandeza perdida. Ellos quieren el Make Spain Great Again desde la generación del 98, ¿no? Y ahí lo siguen intentando dándose cabezazos contra una pared. Es decir, que el contexto de cada uno es diferente. Pero lo que no es diferente es la diferencia entre el bien y el mal, y lo que nos hace mejores o nos empeora. Creo que la persecución de la bondad en mi vida es pues algo innegociable en casi todo lo que hago, porque no he encontrado ninguna posibilidad de ser feliz comportándome mal con alguien o haciéndole daño al otro. No. Mira, decía Byron era un cínico tremendo. Es un tipo deplorable posiblemente, pero yo lo quiero mucho. Es como el que tiene un perro con rabia, pero lo quieres y ya, ¿no? Pues no va a dejar de quererlo. El caso es que, y no lo quieres sacrificar. En lo que sucede con Byron, hay una frase que dice que me hace reír porque utiliza una ironía muy fuerte y siempre se esconde una verdad debajo. Mira, dice, en la vida, lo único que hay que ganarse en la vida es el amor, porque todo lo demás se puede conseguir robando. Era bueno, ¿no? Así que bueno, si yo he aplicado esa frase de Byron en muchísimos momentos de mi día a día en los últimos años. De verdad, no vale la pena esforzarse, trabajar en una dirección diferente. Todo lo demás se puede conseguir robando. ¿Alguien más?
Y luego Mijail, que es un editor. Mira para otro lado. Fernando, tú eres un estudioso de Lorca, tienen en común un montón de cosas, unos sentimientos respecto a España parecidos. ¿Cuál crees que es? ¿Hay algún punto de conciliación entre poeta es que, discúlpenme, hoy estoy un poco nerviosa. ¿Encuentras alguna relación entre poeta en Nueva York y América? Hay muchas, sí, muchísimas, demasiadas. Era una de mis principales preocupaciones, Amalia. Cuando empiezo a escribir este libro, pues yo soy de Granada y Lorca hizo esto mismo y lo hizo además en un momento en 1829, pleno crash, dice que veía suicidarse a la gente porque había perdido todo en la bolsa, tenía la impresión de que era el fin del capitalismo. Pues aquí hay una impresión del final de un tiempo que uno no sabe cómo definir muy bien, ¿no? Yo quería separarme de Lorca, de la influencia de Lorca, pero en algunos momentos seguro que no he podido porque pues yo creo que prácticamente nadie que se ponga a escribir poesía en serio en español hoy en día puede huir de la influencia de 3 o 4 poetas y uno de ellos es García Lorca. Y yo siendo de Granada, imagínate. Puntos en común, el sentido de ver el abismo delante, a un paso. Estar enfrente al precipicio, sentir que es el final de una época. Eso lo sentimos cuando yo estaba escribiendo este libro, durante la pandemia, si hubo esa sensación de final de época o de punto de inflexión, ¿no? De cambio sin vuelta atrás. Eso lo vivió él allí. Luego, Lorca pensaba que era incompatible el capitalismo con su fe cristiana. Y creo que también está en el libro. Yo obviamente fui educado en un país donde todo el mundo es católico hasta que no se demuestre lo contrario. Fui a un colegio de sacerdotes, no tengo muy buen recuerdo del colegio de sacerdotes. El catolicismo pues, me genera sentimientos contradictorios, pero la figura de Jesús para mí es innegociable. Yo no encuentro una inspiración más grande que la de Jesús. Y a Lorca le pasaba igual. Lorca pensó que el capitalismo y Jesús eran incompatibles. Lo dejó muy claro en el poema La Aurora, cuando habla de los enjambres de monedas furiosas que taladran y devoran abandonados niños. Él piensa que, bueno, en realidad basta con acudir a los evangelios, al momento en el que el rico se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y no es capaz de hacerlo. Yo tampoco soy capaz. Eso me frustra, eso me parece algo terrible. Pienso en ello no todos los días, si no necesitaría un terapeuta, ¿no? Pero algunas veces pienso en ello. Algunas veces pienso, es mi mayor inspiración, pero no puedo seguirle, ¿no? No tengo las virtudes, no tengo suficientes virtudes, pero intento ser lo más virtuoso posible, ¿no? Hacer de la mejor manera todo lo que hago. Y creo que eso estaba en Lorca también. Igual he aprendido algunas lecciones de la poesía en alguien que nació y murió en la misma, nació y lo asesinaron en la misma ciudad en la que yo nací y donde no me van a asesinar porque no me van a ver más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no es así, entonces
Vamos a cerrar esta conversación con Fernando Valverde. Muchísimas gracias, Fernando. Luis García, perdón. José Luis, muchas gracias. También el maestro Elías Robles por aquí acompañarnos. Adelante. Para continuar con el programa, se hace entrega de un reconocimiento al autor Fernando Valverde. Sí, pequeño reconocimiento con mucho cariño, con todo el afecto, justo de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, de la Secretaría General y de la Cámara de Diputados, tus amigos del Espacio Cultural San Lázaro. El presente reconocimiento se lee de la siguiente manera: Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro extiende el presente reconocimiento al poeta Fernando Valverde por la presentación editorial de América en el ciclo de Poesía del Mundo, Cámara de Diputados, 11 de marzo de 2025. Felicidades y muchas gracias, Fernando. Para los que quieran, ahí está el libro América a la venta. Pueden adquirirlos, que se los firme el autor. Damos paso a la foto oficial, si quieren.